Mi esposa exigió mi herencia de 87 millones de pesos, pero me negué. Durante mi viaje de negocios, me llamó y dijo, demolí la casa de tus padres. Ahora vivirán en un refugio. No pude evitar reírme porque la casa era. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Diego, a mis 54 años, creí conocer a mi esposa por completo. 8 años de matrimonio me habían enseñado sus ritmos, sus estados de ánimo y sus pequeños hábitos que alguna vez me parecieron entrañables. Pero mientras estaba sentado en aquella estéril habitación de hotel en la Ciudad de México, mirando mi teléfono tras terminar la llamada, me di cuenta de que había estado viviendo con una desconocida. El teléfono había sonado exactamente a las 3:15 de la tarde. Estaba revisando los informes trimestrales de mi empresa de consultoría, ese tipo de trabajo tedioso que paga las cuentas pero adormece el alma. Cuando vi el nombre de Laura en la pantalla, sonreí. A pesar de todo lo que había estado pasando entre nosotros últimamente, aún sentía esa familiar calidez cuando ella llamaba. Hola, mi amor, respondí, soltando el bolígrafo y recostándome en la incómoda silla del escritorio. Diego. Su voz sonaba diferente, cortante, triunfante de una manera que me revolvió el estómago. Tengo algo que decirte. Esperé, escuchando su respiración al otro lado de la línea. Había algo teatral en su pausa, como si estuviera saboreando un momento que había planeado durante semanas. Demolí la casa de tus padres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Parpadeé, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué dijiste? Me escuchaste bien. Contraté a un equipo de demolición esta mañana. La preciosa casita de tus padres en la calle de los Pinos ya no existe. Desapareció por completo. No queda más que polvo y escombros. Apreté el agarre de mi teléfono. A través de la ventana del hotel, la Ciudad de México se extendía infinitamente bajo mis pies. Pero de repente, la habitación se sintió imposiblemente pequeña. Laura, ¿de qué estás hablando? Su risa fue fría, mecánica. Ay, no finjas estar sorprendido, Diego. Has estado dándole largas a esto por 3 años. 3 años desde que murieron, y aún te negabas a vender esa propiedad que no vale nada. Bueno, ahora ya no tienes opción. Me la imaginé paseándose por nuestra cocina, probablemente vistiendo uno de sus costosos atuendos, de esos que valían más de lo que mis padres gastaban en ropa en todo un año. Siempre caminaba de un lado a otro cuando estaba emocionada por algo, cuando creía haber ganado alguna batalla invisible. ¿Dónde se supone que van a vivir ahora? Pregunté en voz baja. ¿Quiénes? ¿Tus padres? Diego, están muertos. Llevan muertos 3 años. La casa solo estaba ahí, pudriéndose, mientras tú te aferrabas a esas tonterías sentimentales de preservar su memoria. Me refería a los inquilinos, Laura. La pareja de ancianos que ha estado rentando el lugar. Soltó otra risa, más afilada esta vez. Ah, ellos. Ayer les di un aviso de 24 horas. Ya verán qué hacen. Tal vez haya algún refugio por ahí. Lo importante es que ahora, por fin, tendrás que usar el dinero de esa herencia como es debido. Y fue entonces cuando empecé a reírme. Comenzó como una risita ahogada, apenas audible, pero se transformó en algo más profundo, la risa más genuina que había soltado en meses. La voz de Laura se volvió chillona al otro lado de la línea, exigiendo saber qué era tan gracioso, pero yo no podía parar. Lo absurdo de la situación, la perfecta ironía de lo que acababa de hacer, me golpeó como una revelación. Diego, deja de reírte y escúchame. ¿Entiendes lo que esto significa? Ahora por fin podemos acceder a ese dinero. Podemos comprar una casa de verdad en algún lugar con plusvalía. Podemos vivir como merecemos. Me sequé las lágrimas, aún riendo. Ay, Laura, si tan solo supieras. ¿Saber qué? Deja de ser tan misterioso y tómate esto en serio. He resuelto nuestro problema. De todos modos, la casa no valía nada, era solo una carga que nos estaba frenando. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a inundarme. No solo de la casa, sino de cómo habíamos llegado hasta aquí.
De lo ciego que había sido ante quien realmente era ella, estaba tan desesperado por creer en el cuento de hadas de nuestra historia de amor que ignoré cada bandera roja que me ondeó en la cara. Conocí a Laura hace 8 años en una subasta benéfica. Ella estaba pujando por un fin de semana en un spa de lujo, con su cabello oscuro recogido en un elegante chongo y luciendo un vestido negro que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Cuando perdió la subasta ante otra mujer, observé su rostro con atención. La mayoría habría sido amable a pesar de la decepción, pero la expresión de Laura se ensombreció con algo más feo, resentimiento y aires de grandeza. Debí haber prestado atención a ese momento. En cambio, me dejé cautivar por su belleza, su confianza, y la forma en que se movía por el salón como si fuera la dueña. Cuando me presenté y me ofrecí a invitarle un trago, toda su actitud cambió. Se volvió cálida, encantadora y atenta. Más tarde supe que había investigado, sabía exactamente quién era yo y cuánto valía. Nuestro noviazgo fue una obra maestra de la manipulación, aunque yo estaba demasiado enamorado para reconocerlo en ese momento. Se reía de todas mis bromas, compartía mis intereses con un entusiasmo sospechoso, y poco a poco, comenzó a sugerir pequeñas mejoras en mi vida. Mi departamento era demasiado pequeño, mi auto muy modesto, mi guardarropa demasiado informal. Cada crítica venía envuelta en una supuesta preocupación por mi éxito, mi imagen, mi felicidad. La primera vez que la llevé a conocer a mis padres, también debí haber notado las señales. Mi mamá había preparado su famoso asado, con la misma receta que había usado durante 30 años. Mi papá llevaba puesta su camisa buena, la que reservaba para la iglesia y las ocasiones especiales. Su pequeña casa en la calle de los Pinos estaba impecable, llena del aroma de las flores frescas que mamá había cortado de su jardín. Laura sonrió y elogió todo, pero noté la sutil manera en que evitaba tocar las superficies, cómo se rehusó a sentarse en el gastado sillón reclinable de cuero de mi papá, y cómo jugueteó con la comida en su plato sin probar bocado. Después de irnos, se quedó callada la mayor parte del camino a casa. Son muy dulces, dijo finalmente, pero la palabra sonó plana, como si estuviera describiendo un trozo de pastel rancio. Les agradaste mucho, le dije. Y era verdad. Mamá me había apartado en la cocina para susurrarme lo hermosa que era Laura y lo afortunado que era de haber encontrado a una mujer tan elegante. La casa es muy pintoresca, continuó Laura, mirando por la ventana del copiloto. Muy anticuada. Debí haberlos defendido en ese momento. Debí haberle contado cómo mi papá había trabajado dobles turnos en la fábrica para pagar esa casa, cómo mi mamá había cosido con sus propias manos las cortinas de cada ventana, cómo cada mueble guardaba una historia, un recuerdo, un pedazo de la vida que construyeron juntos. En cambio, puse excusas. Han vivido ahí por 40 años. Es su hogar. Claro, dijo Laura rápidamente, estirando la mano para apretar la mía. No lo dije en mal plan. Es solo distinto a lo que estoy acostumbrada. Ese era su don. Ahora me doy cuenta de que podía plantar semillas de duda, crítica e insatisfacción, para luego suavizarlas de inmediato con afecto. Me hizo cómplice de mi propia decepción hacia las personas que más amaba. Durante los siguientes meses, a medida que nuestra relación se profundizaba, comenzó a hacer comentarios casuales sobre la casa de mis padres. ¿No estarían más cómodos en un lugar moderno con mejor calefacción y aire acondicionado? ¿No me preocupaba que el vecindario estuviera cambiando? ¿Acaso la propiedad no valdría más si la vendíamos mientras el mercado inmobiliario estuviera a la alza? Solo pienso en su futuro, decía. Y en el tuyo. Cuando ellos ya no estén, esa casa será solo una carga. Las casas viejas requieren mucho mantenimiento. Cuando le propuse matrimonio, me sentía el hombre más afortunado del mundo. Laura era todo lo que alguna vez había soñado en una pareja. Hermosa, sofisticada, ambiciosa. Me impulsaba a ser mejor, a querer más, a apuntar más alto. Me convencí de que sus sugerencias sobre mis padres nacían del amor y del deseo de lo mejor para nuestra futura familia. Nos casamos en 2017, en una ceremonia lujosa que Laura planeó hasta el más mínimo detalle. Todo tenía que ser perfecto. Desde las flores importadas hasta el vestido de diseñador, pasando por el salón que costó más de lo que mis padres habían gastado en toda su boda. Cuando mi papá se ofreció a contribuir con los gastos, Laura lo rechazó con elegancia.
Pero vi la manera en que miró su vieja billetera, el juicio en sus ojos. La primera grieta real en nuestro matrimonio apareció cuando mis padres se enfermaron. El corazón de mi papá comenzó a fallar primero, y la artritis de mamá le dificultó cuidarlo. Laura sugirió contratar a alguien para que ayudara, pero cuando se enteró de cuánto costaría, tuvo otra idea. Hay excelentes centros de atención, dijo, mostrándome folletos muy elegantes. Personal profesional, atención médica en las instalaciones, actividades diseñadas para personas mayores. Sería mucho mejor para ellos. Ellos quieren quedarse en su propia casa, le dije. Es donde han sido felices por 40 años. Diego, sé realista. Esa casa no está equipada para el cuidado de ancianos. No hay barras de apoyo en el baño, hay escaleras que subir y bajar, no tienen un sistema de respuesta ante emergencias. ¿Qué pasa si ocurre algo y tú no estás ahí? Ella sonaba lógica, práctica, y parecía estar preocupada por su bienestar, pero yo conocía a mis padres. Me habían dicho repetidas veces que querían vivir sus últimos días rodeados de sus recuerdos, su jardín y sus vecinos, quienes se habían convertido en familia con el paso de las décadas. Cuando fallecieron con solo 6 meses de diferencia en 2021, la máscara de Laura se resbaló un poco. En el funeral, mientras yo estaba de pie, demacrado y sumido en el dolor, ella ya estaba hablando sobre la planificación del patrimonio, sobre lo inteligente que sería vender la casa rápidamente antes de que el mercado cambiara. Sé que esto es difícil, me dijo esa noche, mientras yo contemplaba los álbumes de fotos que mamá había guardado con tanto esmero. Pero aferrarse al pasado no los traerá de vuelta. La mejor manera de honrarlos es seguir adelante, construir algo significativo con lo que te dejaron. Lo que me habían dejado eran 3,5 millones de pesos de su seguro de vida y sus ahorros para el retiro, además de la casa, que por fin habían terminado de pagar apenas 5 años antes de morir. Para Laura, era dinero caído del cielo que podíamos usar para mejorar nuestro estilo de vida. Para mí, era todo lo que me quedaba de 2 personas que me habían amado incondicionalmente. Ahora, sentado en esta habitación de hotel, escuchándola describir la destrucción de lo único que me quedaba de ellos, por fin entendía lo que había estado demasiado ciego para ver durante 8 años. Diego, ¿me estás escuchando? La voz de Laura interrumpió mis pensamientos. Tenemos que hablar sobre cómo vamos a invertir este dinero. He estado viendo casas en Lomas del Valle. Bienes raíces con valor real. Miré hacia el horizonte de la Ciudad de México, hacia las vidas que se desarrollaban en miles de ventanas, y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Paz, tal vez, o claridad. Hablaremos cuando llegue a casa, dije en voz baja. Bien. Me alegra que por fin estés siendo razonable con esto. Sé que los cambios son difíciles, pero a veces tienes que estar dispuesto a dejar ir las cosas que no benefician a tu futuro. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio de mi habitación de hotel durante un largo rato. Laura creía que hoy había ganado algo. Creía haber forzado mi mano por fin, eliminando el último obstáculo entre ella y el dinero que llevaba codiciando 3 años. Si tan solo supiera lo que realmente había hecho. Si tan solo supiera que la casa que acababa de demoler no era el único secreto que yo había estado ocultando. El vuelo de regreso desde la Ciudad de México me dio 6 horas para recordar todo lo que había intentado olvidar sobre los últimos 3 años. Mientras el avión cruzaba las nubes sobre el centro de México, me encontré pensando en el día en que murieron mis padres, y lo que es más importante, en lo que sucedió en las semanas posteriores. Laura había sido de gran ayuda durante esos días oscuros, demasiada ayuda, me daba cuenta ahora. Mientras yo apenas podía funcionar por el duelo, ella se hizo cargo de todo con una eficiencia que debió haberme alarmado. Organizó el funeral, contactó a las compañías de seguros y ya había programado 3 citas con agentes de bienes raíces incluso antes de que enterraran a mis padres. Sé que todo esto es abrumador, me había dicho, frotándome los hombros mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, rodeado de papeles. Pero ocuparnos de estos asuntos prácticos ahora nos ahorrará mucho estrés después. Tus padres querrían que manejaras sus asuntos con responsabilidad. La primera agente inmobiliaria que trajo a la casa fue una mujer de mirada perspicaz llamada Paulina, quien se paseó por la casa de mi infancia como si estuviera calculando los metros cuadrados de madera. Yo caminaba detrás de ellas, observando a esta desconocida evaluar el lugar donde di mis primeros pasos, donde aprendí a andar en bicicleta,
a donde traje mis boletas de calificaciones, a mis citas del baile de graduación y mis cartas de aceptación a la universidad. Los cimientos son buenos, dijo Paulina, pasando la mano por la pared de la sala. Pero, obviamente, necesita una remodelación completa. Cocina nueva, baños nuevos, pulir los pisos de madera. Probablemente haya que actualizar el sistema eléctrico para que cumpla con las normas. Laura asintió con entusiasmo. ¿En cuánto crees que podríamos venderla así como está? ¿Así como está? Tal vez unos 2.1 o 2.2 millones de pesos a lo mucho. El terreno tiene buen tamaño, pero la ubicación no es la mejor. La mayoría de los compradores en este rango de precios querrán algo listo para habitar. Vi que el rostro de Laura se desanimaba un poco. Ella esperaba más. Se le notaba. Después de que Paulina se fue, se pasó la noche en su laptop buscando ventas comparables en la zona, calculando los costos de renovación y haciendo borradores de presupuestos en libretas. Si le metemos unos 870,000 pesos en arreglos, probablemente podríamos pedir 3.1 millones de pesos, anunció durante la cena. Es un muy buen retorno de inversión. O podríamos quedárnosla, dije en voz baja. Rentarla. La hipoteca ya está pagada. Laura soltó el tenedor y me miró con esa expresión de paciencia que ponía cuando creía que yo estaba siendo irrazonable. Diego, sé honesto contigo mismo. ¿De verdad quieres ser casero? Lidiar con inquilinos, llamadas por mantenimiento, el predial, ¿y todo para qué? Quizás unos 14,000 pesos al mes de renta, asumiendo que podamos mantenerla ocupada. Sacó su teléfono y empezó a mostrarme anuncios de rentas en la zona. Mira este lugar. 3 recámaras, 2 baños, igual que la casa de tus padres. A 13,000 pesos al mes y lleva 6 semanas en el mercado. Los números tenían sentido. Laura siempre se aseguraba de que los números tuvieran sentido. Pero algo en mi pecho se encogía cada vez que me imaginaba a extraños viviendo en la habitación de mis padres. A niños que no fueran yo jugando en el patio trasero donde mi papá me había enseñado a lanzar la pelota. Necesito más tiempo para pensarlo, le dije. La sonrisa de Laura fue comprensiva, como si me apoyara. Por supuesto, mi amor, es una decisión muy importante. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero no lo decía en serio. Durante las siguientes semanas, sacó el tema con regularidad, siempre con nuevos argumentos, nuevas razones de por qué vender era la opción inteligente. La casa era muy vieja, muy pequeña, y estaba en un vecindario que iba en decadencia. El predial iba a subir. El techo pronto necesitaría ser reemplazado. El calentador de agua era una reliquia. Programó más citas con agentes inmobiliarios, según ella, solo para obtener información o conocer nuestras opciones. Pero me di cuenta de cómo se detenía a leer los contratos de compraventa, cómo hacía preguntas detalladas sobre los costos de cierre y los plazos. Ayer encontré una casa increíble, dijo una noche, esparciendo fotografías sobre la mesa del comedor. Está en Lomas del Valle, ese nuevo fraccionamiento cerca del club de campo. 4 recámaras, 3 baños y medio, cocina gourmet, sótano terminado. La casa de las fotos parecía sacada de una revista. Todo líneas limpias y accesorios costosos, con cochera para 3 autos y un jardín diseñado por profesionales. Era hermosa de la misma forma en que son hermosas las casas muestra, perfecta y sin alma. ¿Cuánto cuesta? Pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. 7.8 millones de pesos. Pero Diego, piénsalo. Esto es una inversión para nuestro futuro. El valor de las propiedades en Lomas del Valle ha aumentado un 18% en los últimos 2 años. Podríamos generar un patrimonio real ahí. Hice las cuentas en mi cabeza. Incluso si vendíamos la casa de mis padres por los optimistas 3.1 millones, más los 3.5 millones de su seguro de vida y ahorros, todavía tendríamos que financiar casi la mitad del precio de compra. Nuestros pagos mensuales se triplicarían. Podemos pagarlo, dijo Laura, observando mi expresión. A tu empresa de consultoría le está yendo bien, y he estado pensando en volver a trabajar a tiempo parcial, tal vez en algo de diseño de interiores. Laura había trabajado un corto tiempo como asistente de diseño antes de casarnos,
pero renunció a los 6 meses afirmando que las horas eran demasiado pesadas y el sueldo muy bajo para alguien con su sentido de la estética. En los 3 años transcurridos desde la muerte de mis padres, sus intenciones de buscar un empleo a tiempo parcial jamás se habían materializado. Vamos a ver qué pasa primero con la casa de mis papás, le dije. No hay prisa. Pero Laura se estaba impacientando. Podía notarlo en su manera de hablar de la casa, en el tono cada vez más rudo de su voz cuando describía los problemas de mantenimiento, en sus sutiles críticas a mi resistencia para seguir adelante. Ayer pasé manejando por ahí, anunció una noche de finales de octubre. El jardín se ve terrible. Lleno de hojas y nadie las está recogiendo. Hace que todo el vecindario se vea mal. Iré este fin de semana a limpiar. Diego, no estás entendiendo el punto. Es exactamente a lo que me refiero. La casa se está convirtiendo en una carga. Trabajas 60 horas a la semana intentando hacer crecer tu negocio, y ahora pasas los fines de semana haciendo trabajos de jardinería en una propiedad que solo está vacía. Tenía razón, por supuesto. Siempre tenía razón en los detalles prácticos, pero se equivocaba en todo lo que realmente importaba. Ese fin de semana, manejé hasta la calle de los Pinos y me pasé el día recogiendo hojas en el jardín de mis padres. La casa a mis espaldas permanecía en silencio, con las ventanas a oscuras, y las macetas que mamá había cuidado con tanto esmero ahora solo tenían los tallos secos de las plantas muertas por las heladas. Se sentía como visitar una tumba. Pero mientras trabajaba, los vecinos se acercaban a saludar. La señora Pérez, la de al lado, me trajo un termo con café caliente. La familia Hernández me preguntó si pensaba rentar el lugar y mencionaron que su sobrino estaba buscando dónde vivir. Tomás Moreno, el mecánico jubilado que vivía enfrente, se ofreció a echarle un ojo a la propiedad durante el invierno. Estas personas habían sido amigas de mis padres durante décadas. Me habían visto crecer, celebraron mi graduación, asistieron a mi boda. Todavía me preguntaban por mis padres con genuino afecto. Compartían historias de cuando mi papá los ayudaba a arreglar sus autos, y de cuando mi mamá les llevaba comida si alguien se enfermaba. Estando allí, en ese jardín tan familiar y rodeado de esas caras conocidas, tomé una decisión. Llamé a Laura esa tarde y le dije que al final había decidido rentar la casa. Se quedó callada durante un largo rato. ¿Estás seguro de esto?, preguntó al fin. Me parece que estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Tal vez, admití, pero es mi decisión. En menos de una semana ya tenía inquilinos. Una pareja de ancianos llamados Roberto y Margarita, quienes tuvieron que irse de su antiguo departamento porque el edificio se convirtió en condominios. Se enamoraron de la casa de inmediato, amaron el vecindario y les encantó que el lugar tuviera carácter e historia, en vez de cubiertas de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Laura sonrió y dijo lo que se suponía que debía decir sobre hacer el intento, sobre ver cómo nos iba siendo caseros, pero noté la mirada en sus ojos, la decepción que intentó ocultar. Para los siguientes 2 años, el acuerdo de renta funcionó a la perfección. Roberto y Margarita eran los inquilinos ideales, respetuosos, responsables, silenciosos. Pagaban puntualmente sus 14,000 pesos de renta cada mes. Ellos mismos se encargaban de las pequeñas reparaciones y trataban la casa como si fuera suya, porque de muchas maneras lo era. Pero Laura nunca dejó de presionar. Cada pocos meses volvía a sacar el tema. El valor de las propiedades estaba subiendo. Los ingresos por renta no iban a la par de la inflación. Estábamos perdiendo oportunidades para generar riqueza. Entiendo que quieras honrar la memoria de tus padres, me dijo durante una conversación particularmente intensa. ¿Pero no crees que ellos querrían que tomaras decisiones financieras inteligentes? Trabajaron toda su vida para dejarte algo de valor, dejarlo ahí botado, generando ingresos mínimos, no es honrar su sacrificio. Tenía el don de hacerme sentir culpable por mi propio sentimentalismo, y de hacer pasar su ambición como preocupación por mi bienestar o por los deseos de mis padres. Pero me mantuve firme, y con el tiempo, pareció aceptar que yo no iba a cambiar de opinión. Hasta esta mañana, cuando decidió tomar el asunto en sus propias manos. Lo que Laura no sabía, lo que le era imposible saber, era que hacía 6 meses, yo había tomado otro tipo de decisión. No sobre la casa, sino sobre nuestro matrimonio, sobre ella, sobre el futuro que intentaba controlar con tanta desesperación.
Había empezado a ver más allá de la cuidadosa fachada que mantenía, la manera en que manipulaba las conversaciones para terminar siempre donde ella quería. Noté cómo hablaba sobre dinero, sobre estatus, sobre la vida que sentía que tenía derecho a vivir. Vi cómo observaba las casas de nuestros amigos, sus autos, sus vacaciones, siempre calculando, siempre comparando. Y comencé a hacer mis propios planes. La casa en la calle de los Pinos que Laura había demolido esta mañana no era la única propiedad a mi nombre. Ni siquiera era la más valiosa. Hace 3 años, mientras ella estaba ocupada presionándome para vender la casa de mis padres, yo había estado investigando discretamente algo completamente distinto. La propiedad de mis papás en la calle de los Pinos estaba situada en un terreno de casi 2 acres. La mayor parte estaba detrás de la casa, oculta por viejos robles y arbustos crecidos. Para Laura, para los agentes inmobiliarios, y para cualquiera que solo viera la casa desde la calle, parecía un lote modesto en un vecindario de clase trabajadora. Pero yo recordaba algo de mi infancia, algo que nunca le había mencionado a Laura. Recordaba a mi papá hablando sobre unos planos topográficos de los años 80, de cómo el ayuntamiento se había acercado a él para comprar la parte trasera del terreno y construir un edificio municipal. Mi papá los rechazó porque no quería las molestias, pero había guardado los documentos topográficos en su archivero. Después del funeral, mientras Laura estaba ocupada planificando nuestro futuro financiero, pasé una tarde revisando los viejos papeles de papá. El plano topográfico seguía ahí, junto con correspondencia del gobierno de la ciudad y de una empresa desarrolladora privada que también había mostrado interés en el terreno. Hice algunas llamadas discretas, fui a comer con algunas personas y manejé para observar propiedades comparables que se habían vendido recientemente. Lo que descubrí lo cambió todo. Ese acre y medio detrás de la propiedad de mis padres valía 87 millones de pesos. Mientras el avión comenzaba a descender hacia el aeropuerto de nuestra ciudad, sonreí por primera vez desde la llamada de Laura. Ella creía haber demolido la casa de mis padres para obligarme a vender la propiedad. Creía haber eliminado, de una vez por todas, el obstáculo entre ella y la herencia que llevaba 3 años codiciando. Lo que en realidad había hecho fue demoler una réplica sin valor que construí sobre los cimientos originales, usando materiales que me costaron menos de 870,000 pesos. La casa real, la que guardaba todos los recuerdos de mi infancia, los muebles de mis padres, el jardín de mi mamá y el taller de mi papá, estaba a salvo en una bodega de almacenamiento, junto con los 87 millones de pesos que recibí cuando, discretamente, le vendí la parte trasera del terreno a unos desarrolladores el año pasado. Laura quería jugar a los jueguitos con mi herencia, pero no tenía idea de en qué juego se había metido realmente. El taxi se estacionó en la entrada de nuestra casa exactamente a las 7:30 de la tarde, y vi a Laura esperando junto a la ventana incluso antes de pagarle al conductor. Tenía esa expresión en el rostro, la que ponía cuando sentía que había ganado algo importante. Su silueta se alejó del vidrio mientras yo subía los escalones de la entrada, y para cuando llegué a la puerta, ella ya la estaba abriendo. Bienvenido a casa, dijo, y había algo distinto en su voz, una seguridad que no había escuchado en meses. Llevaba puesto el vestido negro que reservaba para las ocasiones especiales, con el cabello perfectamente peinado y el maquillaje recién aplicado. Parecía lista para celebrar. Laura. Dejé el maletín en el recibidor y me aflojé la corbata, estudiando su rostro. Te ves muy bien. Pensé que debíamos discutir bien nuestra situación durante la cena. Señaló hacia el comedor, donde vi que había puesto la mesa con nuestra vajilla buena, encendido unas velas e incluso había descorchado lo que parecía ser una botella de vino muy cara. Pedí comida de ese restaurante italiano que te gusta. La seguí hasta el comedor, notando el esmero que había puesto en la presentación. Esta era Laura siendo estratégica al máximo, usando la atmósfera y la atención a los detalles para crear el ambiente que quería. Sirvió vino en ambas copas con movimientos pausados y elegantes. Y bien, dijo, acomodándose en su silla con una sonrisa de satisfacción. Imagino que has tenido tiempo de pensar en nuestra conversación de hoy. Sí, lo tuve. Di un sorbo de vino, observándola por encima del borde de la copa. El Chianti estaba excelente, probablemente costaba más de lo que Roberto y Margarita gastaban en despensa en todo un mes. Cuéntame exactamente qué hiciste. A Laura le brillaron los ojos de entusiasmo. Llamé a Demoliciones Moreno a primera hora esta mañana.
Tenían un equipo disponible y les dije que era una situación de emergencia. Que la casa tenía daños estructurales y necesitaba ser derribada inmediatamente por motivos de seguridad. ¿Y te creyeron? Agitó la mano con indiferencia. Puedo ser muy persuasiva cuando hace falta. También puede que haya mencionado que éramos los dueños de la propiedad y que ya teníamos el permiso del municipio. Llegaron a las 10 de la mañana. Dejé mi copa de vino y me recosté en la silla. Le mentiste a un equipo de demolición para derribar una casa que no te pertenece. Diego, estamos casados. Las leyes de bienes mancomunados significan que tengo tanto derecho como tú de tomar decisiones sobre esa casa. Su tono era de lo más normal, como si me estuviera explicando aritmética básica. Además, lo hecho está. Lo importante es que ahora podemos seguir adelante. Se inclinó sobre la mesa y sacó un folder en el que no me había fijado antes. Adentro, había fotografías impresas desde su teléfono que mostraban la demolición en proceso. Se veía el camión de los hermanos Moreno, a 2 trabajadores con cascos, y la destrucción sistemática de lo que Laura creía que era la casa de mis padres. Documenté todo, dijo con orgullo. Quería que vieras que se hizo de forma profesional. Sin daños a las propiedades vecinas y todo se limpió como era debido. Estudié las fotos con cuidado. La casa que aparecía en ellas era idéntica a la de mis padres vista desde la calle. La misma pintura blanca, las mismas persianas azules, el mismo porche delantero con el columpio que mi papá había construido cuando yo tenía 12 años. Pero yo sabía algo que Laura ignoraba. Lo que había demolido era una réplica construida meticulosamente que yo había mandado hacer 18 meses atrás. La idea se me ocurrió poco a poco, mientras veía cómo la frustración de Laura ante mi negativa a vender la propiedad se volvía más intensa. Se estaba volviendo cada vez más osada en sus intentos por obligarme, y me di cuenta de que necesitaba proteger lo verdaderamente valioso mientras fingía darle lo que quería. El gran descubrimiento llegó cuando supe el verdadero valor del terreno. Todo empezó con una plática que tuve con Tomás Moreno, el mecánico jubilado que vivía enfrente de la casa de mis padres. Tomás era uno de esos hombres que prestaban atención a todo lo que sucedía en la colonia. Y durante una de mis visitas para revisar la propiedad en renta, me mencionó algo interesante. Últimamente han estado pasando muchos autos lujosos, dijo, recargado en su buzón mientras yo terminaba de podar el césped del frente. Hombres de traje con carpetas tomando medidas. ¿Tus padres te llegaron a comentar algo sobre si el municipio quería comprarles el terreno? Me quedé pensativo, recordando pláticas de mi infancia. Papá había mencionado algo una vez sobre un edificio municipal, pero de eso hace muchos años. Tomás asintió, como si supiera algo. Pues, hay algo que les volvió a llamar la atención. Ayer los vi allá atrás, por los viejos robles, tomando fotos y toda la cosa. Esa noche, llamé a la oficina de planificación urbana y pedí copias de todos los estudios topográficos y propuestas de desarrollo recientes para la calle de los Pinos. Lo que encontré enterrado en el papeleo hizo que me temblaran las manos. 3 entidades diferentes habían presentado solicitudes formales sobre la compra de grandes parcelas de tierra en la zona de mis padres para proyectos de desarrollo. La colonia estaba siendo rezonificada, de uso residencial a uso mixto comercial. El valor de las propiedades no solo iba a subir, estaba a punto de dispararse. Pero el hallazgo más impactante ocurrió cuando contraté a mi propio topógrafo para examinar los límites exactos del terreno de mis padres. El terreno se extendía mucho más atrás de lo que me había imaginado. Lo que parecía ser un bosque propiedad del municipio detrás de la casa, era en realidad parte del lote original de 2 acres que mi abuelo había comprado en 1947. A lo largo de las décadas, los árboles y la maleza habían crecido y ocultado los límites, pero la descripción legal era clara. Mis padres habían sido dueños de casi 2 acres enteros de lo que estaba a punto de convertirse en la zona de bienes raíces comerciales más valiosa de la ciudad. Pasé el mes siguiente investigando discretamente empresas constructoras, leyes de uso de suelo y valores de propiedades. Me reuní con abogados y especialistas inmobiliarios, siempre con el cuidado de programar esas citas cuando Laura creía que yo estaba atendiendo mis asuntos de trabajo habituales. Lo que descubrí fue asombroso. Estimaciones conservadoras valuaban el acre y medio de la parte trasera entre 70 y 100 millones de pesos, dependiendo de las decisiones finales de uso de suelo y de qué constructora ganara la licitación de los contratos municipales.
Pero había una ventana de oportunidad. Los dueños actuales de las propiedades tenían 60 días para responder a las ofertas preliminares de compra antes de que el ayuntamiento iniciara procedimientos de expropiación. La mayoría de los residentes mayores de la colonia ya habían vendido, aceptando ofertas de dinero rápido sin entender el valor real de lo que estaban entregando. Yo tenía una decisión que tomar. Podía contarle a Laura mi hallazgo y dejar que me empujara hacia una venta rápida que nos habría dejado con quizás la mitad de lo que el terreno valía en realidad. O podía manejar esto de forma estratégica, proteger el verdadero valor del terreno y ver exactamente hasta dónde llegaría ella en sus intentos por controlar nuestro futuro financiero. Opté por la estrategia. Trabajando con un discreto abogado de bienes raíces, creé una empresa fantasma llamada Inmobiliaria Herencia. Luego negocié en secreto la venta de la parte trasera del terreno al grupo desarrollador Las Lomas, la compañía que había ganado el contrato para el edificio del ayuntamiento. El precio final de venta fue de 90,4 millones de pesos. Pero esto fue lo verdaderamente brillante de la jugada: solo vendí el terreno, no la casa. La parte delantera de la propiedad, donde estaba ubicada la casa original, se mantuvo a mi nombre. Para cualquiera que revisara los registros públicos, parecería que los dueños originales simplemente les habían vendido un terreno trasero sin uso a unos constructores, nada más. Laura jamás se enteró de nada de esto. Para mantener la farsa, contraté a una pequeña constructora para que hiciera una réplica exacta de la casa de mis padres en el pedazo de terreno frontal restante. Con las mismas dimensiones, los mismos materiales e incluso los mismos colores de pintura. Les pedí que usaran métodos y materiales de construcción más baratos, que desde afuera parecieran auténticos, pero que no durarían más que unos pocos años. Mientras tanto, trasladé cuidadosamente a una bodega climatizada todo lo valioso de la casa original: muebles, fotografías, las herramientas de mi papá, la vajilla de mamá, e incluso los pisos de madera y las lámparas originales. Si alguna vez quisiera reconstruir su hogar exactamente como había sido, podría hacerlo. A los inquilinos mayores, Roberto y Margarita, los reubiqué en un departamento mucho más bonito al otro lado de la ciudad. Pagué los gastos de la mudanza y les di 6 meses de renta gratis, diciéndoles que había decidido renovar la propiedad. Laura nunca cuestionó nada de esto. Por lo que a ella respectaba, yo simplemente había decidido hacerle algunas mejoras a la casa para incrementar el valor de la renta. Durante 18 meses, la casa réplica se mantuvo de pie en la calle de los Pinos, luciendo exactamente igual que la casa de mis padres por fuera. Laura pasaba por ahí de vez en cuando, y siempre regresaba con quejas sobre cómo le daba mala imagen a la colonia, o expresando su preocupación por los costos de mantenimiento. No tenía idea de que estaba mirando un edificio que me costó menos de 870,000 pesos construir, y que estaba en un terrenito que básicamente pagué con lo que me sobró de una venta de 90 millones de pesos. Ahora, sentado frente a ella en la mesa del comedor, viendo las fotos de la demolición de la que estaba tan orgullosa, sentí una mezcla entre gracia y tristeza. «El seguro va a cubrir los gastos de la demolición, ¿verdad?», preguntó ella, sirviéndose otra copa de vino. Me aseguré de documentar todo para el reclamo. «Laura», dije en voz baja. «No hay ningún reclamo para el seguro». Su expresión cambió ligeramente y un pequeño ceño fruncido apareció en su frente. «¿A qué te refieres?». «Por supuesto que tenemos seguro. Has estado pagando las primas durante 3 años. El seguro era para la casa original. La que mandaste demoler hoy jamás estuvo asegurada». Ahora se veía confundida, e incluso un poco preocupada. «Diego, ¿de qué hablas?». «Yo misma vi la casa. He manejado por ahí docenas de veces». Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué mi propio folder. Dentro estaban los registros reales de la propiedad, los contratos de desarrollo, los estados de cuenta bancarios que mostraban el depósito de los 90,4 millones de pesos y fotografías de las verdaderas pertenencias de mis padres a salvo en la bodega. «La casa que demoliste hoy la mandé construir hace 18 meses», dije, esparciendo los documentos por la mesa, entre nosotros dos. Era una réplica levantada en la pequeña parte frontal del terreno, esto después de que le vendí el acre y medio de atrás a unos desarrolladores. Laura se quedó mirando los papeles, su copa de vino se había quedado congelada a medio camino de sus labios. «Eso es imposible». La venta se finalizó en junio del año pasado. Por 90,4 millones de pesos.
El dinero ha estado invertido en cuentas a las que tú no tienes acceso, generando intereses mientras yo decidía mi siguiente movimiento. Su rostro atravesó por varias expresiones, confusión, incredulidad, y luego algo más difícil de descifrar. Apoyó la copa de vino sobre la mesa con una mano que le temblaba ligeramente. «Estás mintiendo». Saqué mi celular y le mostré la aplicación del banco, desplazándome hasta el resumen de la cuenta que mostraba un saldo actual de casi 100 millones de pesos. La piel de Laura palideció. «Esto no puede ser. No podrías haberme ocultado esto. Estamos casados». Yo lo habría sabido. Lo habrías sabido si alguna vez hubieras hecho las preguntas correctas, pero estabas tan enfocada en obligarme a vender lo que considerabas una casa sin valor en un vecindario en decadencia, que nunca te tomaste la molestia de investigar el verdadero valor del terreno. Agarró desesperadamente los documentos de la propiedad y los examinó a toda prisa. «Estos pueden ser falsos. Pudiste haberlos mandado a hacer». Saqué mi teléfono de nuevo y llamé al despacho de mi abogado. «Daniel, soy Diego. Voy a necesitar que me envíes a mi correo personal la verificación de la transacción de Inmobiliaria Herencia». «Sí, todo el paquete de documentos». Laura me miró hacer la llamada y sus ojos se abrían cada vez más con cada palabra. Cuando colgué, se me quedó mirando como si fuera un extraño. «Mi laptop está en el estudio», le dije. «Podemos verificarlo todo juntos». 20 minutos más tarde, Laura estaba sentada en un silencio atónito mientras nos desplazábamos por registros oficiales, estados de cuenta y documentos legales que confirmaban todo lo que le había dicho. La venta era real. El dinero era real. La casa que ella había demolido esa mañana no era más que una costosa obra de teatro. «¿Por qué?», susurró finalmente. «¿Por qué me ocultaste esto?». La miré, sentada ahí con su vestido negro, rodeada de velas y vino caro que había utilizado para preparar la escena de lo que creía sería la celebración de su victoria, y sentí algo parecido a la lástima. «Porque necesitaba ver hasta dónde serías capaz de llegar», dije. «Necesitaba saber quién eres realmente». Y ahora lo sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? El silencio en el comedor se alargó por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Laura permaneció inmóvil, con la mirada clavada en la pantalla de la laptop que mostraba nuestra información bancaria. Su rostro era un torbellino de emociones que nunca antes le había visto. La luz de las velas parpadeaba sobre sus facciones, creando sombras que la hacían ver como otra persona por completo. Finalmente, cerró la laptop con una lentitud calculada y levantó la vista hacia mí. «Me pusiste a prueba», dijo, y su voz sonaba diferente ahora, más fría. La calidez y el encanto que me habían cautivado hace 8 años habían desaparecido por completo. «Creaste todo un esquema elaborado solo para poner a prueba a tu propia esposa». Me protegí, corregí. «Hay una diferencia». Laura se levantó de la mesa con un movimiento brusco y repentino. La copa se volcó, derramando vino tinto sobre el mantel blanco, pero ni siquiera pareció notarlo. Empezó a pasearse por el comedor, el golpeteo de sus tacones contra la madera me recordó a un depredador acechando a su presa. «¿Protegerte de qué exactamente?». Su risa fue amarga, distinta a cualquier otro sonido que le hubiera escuchado jamás. «¿De tu amada esposa, que intentaba ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes? ¿De alguien que intentaba manipularme para tener acceso a un dinero al que creía tener derecho?». Dejó de caminar y se giró bruscamente para encararme. «¿Derecho? Diego, soy tu esposa. Se supone que somos una pareja. Todo lo que tienes, todo lo que construimos juntos, nos pertenece a los dos». ¿De verdad crees eso? ¿O es lo que te dijiste a ti misma para justificar tu comportamiento? Por un momento, pensé que intentaría mantener su fachada, seguir fingiendo que sus intenciones eran nobles, pero algo en mi tono de voz, o quizá ver que ya era inútil seguir actuando, le hizo abandonar la farsa por completo. «¿Quieres saber lo que pienso realmente?», dijo, cruzándose de brazos y clavándome una mirada de puro hielo. «Pienso que eres patético. Pienso que he desperdiciado 8 años de mi vida fingiendo ser alguien que no eres». Ahí estaba. La verdadera Laura, la que había vislumbrado en pequeños momentos a lo largo de los años, pero que me había convencido a mí mismo de estar imaginando. «¿Y qué creíste que estaba fingiendo ser?».
Alguien exitoso, ambicioso, alguien con una verdadera visión para el futuro. Señaló los muebles caros y las obras de arte que habíamos acumulado durante nuestro matrimonio. Cuando te conocí, pensé que ibas a llegar lejos. Creí que entendías que la vida se trata de construir algo importante, de alcanzar un estatus, de generar riqueza. Y, en cambio, eres un tonto sentimental que se aferra al pasado y desperdicia las oportunidades porque le da demasiado miedo correr riesgos. Su voz se alzaba, volviéndose más venenosa. ¿Sabes lo que nuestros amigos dicen de nosotros, Diego? ¿Sabes lo vergonzoso que es explicar por qué seguimos viviendo en esta modesta casa cuando tu negocio genera dinero suficiente para pagar algo en Lomas del Valle? Parpadeé, genuinamente sorprendido. Esta casa te avergüenza. Todo en nuestra vida me avergüenza. Tus trajes baratos, tu auto austero, tu total falta de interés por las relaciones sociales que de verdad podrían hacer crecer tu carrera. Volvió a caminar, haciendo ademanes. He pasado 8 años tratando de empujarte a ser mejor, a aspirar a más, a que actúes como alguien que se merece respeto. Y la casa de tus padres era solo otro ejemplo de mis fracasos. Laura soltó una carcajada, y el sonido fue genuinamente espantoso. La casa de tus padres era el símbolo de todo lo que está mal en ti. Aferrarte a un terreno que no valía nada en un barrio de Quinta, por un apego sentimental hacia personas que nunca lograron nada importante en todas sus vidas. Esas palabras me golpearon como un puñetazo físico. Sabía que Laura menospreciaba a mis padres, pero escucharla articular su desprecio con tanta claridad, con tanta brutalidad, hizo que se me helara el pecho. Eran buenas personas, dije en voz baja. Eran unos fracasados, escupió. Tu papá trabajó en una fábrica por 40 años y no tuvo nada que mostrar más que una hipoteca por una casa que debió ser demolida hace décadas. Tu mamá se la pasó la vida entera cocinando, limpiando y cuidando su jardín como si siguiera siendo 1950. Vivieron vidas pequeñas e insignificantes, y tú estabas empeñado en honrar esa mediocridad. Me puse de pie lentamente, mis manos no temblaban, a pesar de la furia que se acumulaba dentro de mí. Esas personas me amaron incondicionalmente. Me enseñaron a valorar la lealtad, la honestidad y el trabajo duro. Todo de lo que tú has demostrado ser incapaz. Ay, por favor. Laura puso los ojos en blanco. No me des lecciones de lealtad. He estado a tu lado durante 8 años mientras te negabas sistemáticamente a alcanzar tu potencial. He fingido estar satisfecha con esta vida mediocre mientras tú desperdiciabas una oportunidad tras otra. ¿Cuáles oportunidades? Como la casa en Lomas del Valle, como las propiedades de inversión que encontré para nosotros, como los socios comerciales que intenté conseguirte a través de mis contactos sociales. Ya casi estaba gritando. Cada vez que encontraba una forma de que avanzáramos, de crear verdadera riqueza, de movernos en los círculos que importan, tú encontrabas una excusa para no hacer nada. Porque esas no eran inversiones, Laura, eran engaños para gastar dinero que no teníamos, en cosas que no necesitábamos, para impresionar a personas que ni siquiera nos importan. ¿Que no importan? Me miró incrédula. Diego, esas son las personas que podrían transformar tu negocio de consultoría. Son los contactos que podrían hacernos ricos. Verdaderamente ricos. Pero tu mente es demasiado pequeña para comprender cómo funciona el mundo en realidad. Caminé hacia la ventana y miré nuestro vecindario. Casas de clase media en calles bordeadas de árboles, donde la gente vivía vidas tranquilas, criaba a sus hijos y encontraba la felicidad en las cosas simples. La vida que mis padres habían construido. La vida que a Laura le parecía tan despreciable. Entiendo perfectamente cómo funciona el mundo, le dije. Y también entiendo cómo funcionas tú. Cuando me di la vuelta, Laura estaba junto a la mesa con las manos apretadas en puños a los costados. Explícate. Te fijaste en mí hace 8 años porque pensaste que yo era lo bastante débil como para manipularme y lo bastante exitoso como para que valiera la pena el esfuerzo. Te casaste conmigo porque viste un potencial de ganancia económica, no porque me amaras. Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la primera vez que preguntaste por la casa de mis padres, Laura? ¿Cuánto tiempo después de que empezamos a salir? Dudó y vi que estaba calculando, tratando de recordar exactamente cuándo había sacado el tema por primera vez. Me preocupaba su bienestar.
Estaba claro que la casa ya era demasiado difícil de mantener para ellos. Preguntaste sobre el valor de las propiedades en nuestra tercera cita. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Vi cómo su expresión cambiaba al darse cuenta de que yo recordaba aquella conversación, una que probablemente creyó que yo había olvidado años atrás. Me estabas hablando de tu infancia, continué, y te mencioné que mis padres todavía vivían en la misma casa en la que yo crecí. Y de inmediato preguntaste cómo era la zona, si las propiedades habían subido de valor, o si ellos alguna vez habían considerado vender. A eso se le llama platicar. A eso se le llama recolectar información. Tal y como hiciste con todo lo demás en mi vida, los ingresos de mi empresa, mis cuentas de inversión, mis perspectivas de heredar. Convertiste nuestra etapa de novios en una auditoría financiera. La compostura de Laura terminó por desmoronarse. La mujer elegante que me había recibido en la puerta ya no estaba, ahora había alguien cuya máscara finalmente se había caído por completo. Bien, dijo, con voz áspera y desafiante. ¿Quieres honestidad? Te seré honesta. Sí, investigué quién eras antes de tomarte en serio. Sí, me aseguré de que tuvieras estabilidad financiera antes de comprometerme en una relación. A eso se le llama ser inteligente, Diego. A eso se le llama no perder mi tiempo con hombres que no pueden proveerme la vida que merezco. ¿Y qué clase de vida crees que mereces? ¿Una mejor que esta? Señaló todo alrededor con obvio desprecio. Merezco vivir en un lugar que refleje mi gusto, mi educación, mis estándares. Merezco viajar a lugares que importan, socializar con gente influyente. Construir algo importante en lugar de solo sobrevivir con mi dinero. Con nuestro dinero. Un dinero que has sido demasiado cobarde como para aprovechar adecuadamente por miedo a arriesgarte, por miedo a parecer ambicioso, por miedo a admitir que quieres algo mejor que la patética versión del sueño americano de tus padres. Saqué mi teléfono y empecé a grabar nuestra conversación. Laura lo notó de inmediato y se rió. ¿De verdad estás grabando esto? Lo estoy documentando para mi abogado. Eso la frenó en seco. Por primera vez desde que empezó la discusión, se vio insegura. ¿Tu abogado? ¿Acaso creíste que no habría consecuencias por lo que hiciste hoy, Laura? Contrataste a un equipo de demolición bajo engaños. Les mentiste diciendo que tenías permiso para tirar el edificio. Invadiste una propiedad que no te pertenece. Desalojaste a unos inquilinos mayores sin darles el tiempo de aviso que manda la ley. Creí que era nuestra casa. No, no lo creíste. Sabías que era una propiedad en renta. Sabías que Roberto y Margarita vivían ahí. Simplemente no te importó destruirles su hogar porque querías forzar mi decisión. Laura se dejó caer en la silla y pude ver que su mente trabajaba a toda velocidad, intentando calcular en cuántos problemas legales podría haberse metido. ¿Qué hay de ellos? Le pregunté. ¿Qué hay de Roberto y Margarita? ¿Dónde crees que van a dormir esta noche? No lo sé. Ese no es mi problema. Un hombre de 78 años y su esposa no tienen en dónde vivir esta noche por tu culpa. ¿Y crees que no es tu problema? No están en la calle, Diego. No seas tan dramático. Seguramente se fueron a quedar con algún familiar o ya encontraron otra cosa. ¿Con un aviso de 24 horas y con sus ingresos fijos de jubilados? Laura se encogió de hombros, y ese simple gesto me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era ella realmente. Les he estado pagando todo durante 3 meses, dije en voz baja. ¿Qué? Después de que demoliste lo que creíste que era su hogar, los mudé a un departamento amueblado al otro lado de la ciudad. Yo les he estado pagando la renta y todos sus gastos hasta que logren acomodarse, porque a diferencia de ti, a mí sí me importan las personas que salen lastimadas por mis decisiones. Laura se me quedó viendo y, por un instante, me pareció ver un destello de vergüenza en su rostro, pero desapareció tan rápido que tal vez me lo imaginé. ¿Cuánto? Preguntó. ¿Cómo dices? ¿Cuánto te estás gastando en ellos? Porque ese dinero sale del presupuesto de nuestra casa. Es dinero que debería estar destinado a nuestro futuro. Y ahí estaba. Incluso frente al costo humano de sus acciones, su primera preocupación era cómo eso afectaba su acceso al dinero.
Miré a mi esposa de 8 años, a esta mujer con la que alguna vez pensé que pasaría el resto de mi vida, y sentí una profunda y absoluta claridad. Laura, dije con calma, quiero el divorcio. Parpadeó y abrió y cerró la boca, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. ¿Hablas en serio? Nunca había hablado tan en serio de algo en toda mi vida. ¿Por esto? ¿Porque cometí un error intentando ayudarnos a progresar financieramente? ¿Porque no eres la persona que creí que eras? Porque por fin entiendo que tú nunca me amaste. Amabas lo que creías que yo podía darte. Porque me acabas de dejar claro que no te importa dejar en la calle a un par de ancianos, siempre y cuando a ti no te cueste dinero. La expresión de Laura volvió a cambiar, y de repente, el encanto había vuelto, esa misma calidez que me había atraído en un principio. Diego, mi amor, estás actuando de manera emocional. Podemos solucionar esto. El matrimonio se trata del perdón, de crecer juntos y superar los momentos difíciles. Pero ya era demasiado tarde. Ahora podía ver el cálculo detrás de su sonrisa. La manera en que ya estaba elaborando una estrategia para minimizar los daños, para manipularme y volver a la posición en la que quería estar. Los papeles del divorcio se presentarán el lunes a primera hora, le dije. ¿Y el dinero? ¿La herencia? ¿Qué hay con eso? Tengo derecho a la mitad de todo lo que adquirimos durante nuestro matrimonio. Sonreí por primera vez desde que había llegado a la casa. La verdad es que no. Las leyes de bienes mancomunados no se aplican a los bienes que yo poseía antes de casarnos o que heredé de manera separada. Los 87 millones vinieron de una propiedad que heredé de mis padres. Legalmente, no tienes derecho a nada de eso. El rostro de Laura se quedó blanco. Eso no es posible. He contado con un excelente abogado durante los últimos 6 meses, Laura. Desde el momento en que me di cuenta de con qué clase de persona me había casado realmente. Se quedó ahí, pasmada y en silencio, a medida que la magnitud de su situación se hacía evidente. Había destruido lo que ella creía que era la casa de mis padres para obligarme a darle acceso a un dinero que nunca vería. Había revelado su verdadera naturaleza de forma tan completa que no existía ni la más remota posibilidad de una reconciliación. Y ahora estaba a punto de perder todo lo que había estado maquinando conseguir. Tú planeaste todo esto, susurró. ¿Todo? La casa falsa, esconder el dinero, grabarme. Planeaste destruir nuestro matrimonio. No, Laura, le dije, levantándome de la mesa. Tú destruiste nuestro matrimonio en el momento en que decidiste que el recuerdo de mis padres valía menos que tus ambiciones. Yo solo, por fin, me di cuenta de quién eres realmente. Mientras caminaba hacia la puerta, me gritó una última vez, ¿a dónde vas? Me detuve en el marco de la puerta y me di la vuelta para mirarla, sentada a solas en aquella mesa iluminada por velas, rodeada de las pruebas de su propia codicia y manipulación. A empacar mis cosas. Puedes quedarte en la casa hasta que finalice el divorcio, pero ya no pienso vivir más contigo. Diego, por favor, podemos arreglar esto. Pero ya no había nada que arreglar. La mujer de la que me había enamorado jamás existió. El matrimonio que yo creía estar salvando llevaba años muerto. Era hora de construir algo nuevo, algo real. Esa primera noche me quedé en el Hotel Fiesta Americana del centro, estuve acostado, sin poder dormir en esa cama desconocida, mientras mi celular vibraba sin parar con las llamadas y los mensajes de Laura. Para la mañana siguiente, tenía 47 llamadas perdidas y una larga cadena de textos que iban desde disculpas llorosas y acusaciones llenas de ira, hasta súplicas cada vez más desesperadas de reconciliación. El último mensaje me llegó a las 3:30 de la madrugada. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Puedo destruirte. Le envié ese mensaje a Daniel, mi abogado, junto con la grabación que había hecho de nuestra conversación de la noche anterior. Su respuesta llegó a los pocos minutos, no le contestes. Documenta todo. Te veo a las 9. El despacho de Daniel estaba en el último piso de uno de los edificios más antiguos del distrito financiero, tenía ventanales con vista al río y paredes cubiertas de libros de leyes que probablemente costaban más que el coche de muchas personas. Era de esos abogados que cobran 14,000 pesos la hora y que lo valen cada centavo, sobre todo cuando se trata de lidiar con alguien como Laura. Va a jugar sucio, me dijo después de revisar el audio y los mensajes amenazantes.
Las personas como ella no aceptan la derrota así como así. Va a buscar cualquier ángulo que se le ocurra para poder echarle la mano a ese dinero. ¿Qué clase de ángulos? Daniel sacó una carpeta muy gruesa y extendió varios documentos sobre su escritorio de caoba. Primero, va a argumentar que la herencia se considere un bien mancomunado, bajo el pretexto de que usaste fondos matrimoniales para mantener y mejorar la propiedad original. Segundo, dirá que como vendiste el terreno estando casados, las ganancias deben dividirse a partes iguales. Tercero, probablemente intentará probar que la defraudaste al esconder esos bienes. Estudié los escritos legales que había preparado. ¿Puede hacer que alguno de esos argumentos sea válido? No si manejamos esto correctamente. La herencia provino de una propiedad que tenías antes del matrimonio. Las mejoras que le hiciste a la casa fueron mínimas y se pagaron de los ingresos independientes de tu propio negocio. La venta del terreno fue un activo que heredaste de forma independiente. Y tú no la defraudaste porque no tenías ninguna obligación legal de informarle sobre esa transacción. ¿Y qué pasa con la demolición? ¿En qué tipo de problemas está metida por eso? La expresión de Daniel se volvió mucho más seria. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Contrató a un equipo de demolición engañándolos, asumiendo una autoridad de emergencia que no poseía. Invadió una propiedad que no es suya. Desalojó a los inquilinos sin darles un aviso adecuado. Y lo hizo todo con la intención de coaccionarte para que tomaras decisiones financieras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Multas? Cargos criminales. Posiblemente vandalismo, fraude, acoso. La Fiscalía se toma muy en serio este tipo de delitos financieros domésticos, especialmente cuando involucran a personas mayores. Mi teléfono sonó. Era el número de Laura. Rechacé la llamada y lo puse en silencio. No se va a rendir tan fácil, le dije a Daniel. Como si mis palabras la hubieran invocado, la asistente de Daniel tocó a la puerta y entró con cara de preocupación. Señor Pérez, hay una mujer allá abajo exigiendo verlo. Dice que es la señora Laura y que es una emergencia. Daniel y yo intercambiamos miradas. Dile a los de seguridad que la escolten hacia la salida, dijo él, y llama a la recepción. Bajo ninguna circunstancia se le debe permitir la entrada al edificio a la señora Laura. Cuando su asistente se retiró, Daniel se volvió hacia mí con una sonrisa torcida. Ya empezó. Durante la semana siguiente, la campaña de Laura por recuperar el control de la situación escaló de manera dramática. Contrató a su propia abogada, una agresiva especialista en divorcios llamada Catalina Montes, conocida por usar tácticas implacables en casos de mucho dinero. Solicitó una orden de restricción temporal alegando que yo estaba ocultando bienes de la sociedad conyugal. Se comunicó con los clientes de mi negocio y sugirió que yo estaba bajo investigación por fraude financiero. Pero su movimiento más devastador ocurrió el jueves por la tarde. Yo estaba en una reunión con un cliente cuando mi asistente tocó a la puerta de mi oficina, casi al borde del pánico. Señor Diego, hay unos policías aquí. Dicen que necesitan hablar con usted de inmediato. Los dos agentes que entraron a mi oficina fueron profesionales pero muy serios. La detective Rodríguez, una mujer en sus 40 con ojos afilados y cabello canoso, tomó la iniciativa. Señor Diego, estamos investigando una denuncia por maltrato de ancianos y explotación financiera interpuesta por su esposa. Ella alega que usted ha estado robándole dinero a unos inquilinos mayores y usando los beneficios de su pensión para financiar transacciones inmobiliarias ilegales. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Eso es completamente falso. Nos gustaría escuchar su versión de los hechos, dijo la detective Rodríguez, sacando una pequeña grabadora. ¿Puede hablarnos de su relación con Roberto y Margarita Chen? Durante la hora siguiente, se lo expliqué todo. El acuerdo de renta, la demolición, y la vivienda temporal que yo le había conseguido a la pareja de ancianos. Los detectives tomaron notas, hicieron preguntas precisas y me pidieron documentación de cada transacción financiera que les mencioné. Su esposa nos entregó registros bancarios que muestran transferencias periódicas de unas cuentas vinculadas a la familia Chen, dijo el detective Martínez. ¿Podría explicarme esos depósitos? Saqué mi teléfono y llamé a la oficina de Daniel. Necesito hablar con mi abogado antes de contestar más preguntas. La investigación duró 3 días.
Durante ese tiempo, Laura alimentó a la policía con una historia cuidadosamente elaborada para pintarme como un depredador que le había estado robando sistemáticamente a unos ancianos indefensos, todo mientras le ocultaba dinero a mi esposa. Proporcionó estados de cuenta que, según ella, demostraban una actividad financiera sospechosa, presentó declaraciones de algunos vecinos que habían visto a Roberto y Margarita muy consternados, y dio su propio testimonio lleno de lágrimas de cuando supuestamente descubrió mis crímenes. Lo que no sabía era que yo llevaba meses documentándolo todo. Cuando Daniel y yo nos sentamos por fin con los detectives la mañana del viernes, llevamos nuestra propia evidencia. Los contratos de renta originales, los recibos de todos los depósitos y gastos, los expedientes médicos que comprobaban que Roberto había tenido una cirugía de corazón reciente que los había dejado vulnerables económicamente, y lo más importante de todo, las declaraciones en vídeo de los propios Roberto y Margarita. Señora Chen, dijo la detective Rodríguez tras ver la grabación de la anciana. Entonces, ¿usted afirma que el señor Diego nunca les ha quitado dinero de manera ilegal? En la pantalla de la laptop, Margarita Chen miraba directamente a la cámara con la dignidad de quien ha sobrevivido a 80 años de dificultades. El señor Diego solo se ha portado amable con nosotros, dijo con su español algo pausado. Cuando su esposa destruyó nuestro hogar, él nos mudó a un departamento hermoso y nos dijo que no nos preocupáramos por la renta hasta que encontráramos en dónde vivir. Nos trajo comida, nos ayudó a entender los papeles del seguro, me llevó al hospital cuando a Roberto le dolió el pecho. Él es un buen hombre. El detective Martínez revisó sus notas. ¿Y en cuanto a las transacciones que la señora Laura señaló? Fueron pagos de asistencia, expliqué. Después de que la demolición los dejara sin casa, yo he estado cubriendo sus gastos. Tengo los recibos de todo, la renta, la luz, el agua, la despensa y los copagos médicos. Daniel extendió la documentación sobre la mesa de la sala de juntas. Mi cliente ha estado apoyando económicamente a los señores Chen por ser víctimas de la destrucción criminal de su hogar causada por la esposa. Cada centavo está justificado, y todo ha salido de los fondos de la herencia privada del señor Diego. El caso en mi contra se vino abajo en cuestión de horas. Para el viernes por la tarde, la policía ya no me investigaba por abuso de ancianos. En cambio, estaban armando un caso en contra de Laura por presentar informes falsos, obstrucción de la justicia y los cargos originales por vandalismo. Pero Laura aún no había terminado. Cuando los cargos criminales se volvieron de dominio público, volvió a cambiar de táctica. Si no podía destruirme legalmente, intentaría destruirme a nivel social y profesional. La campaña de rumores comenzó el fin de semana. De pronto, personas que conocía desde hacía años me llamaban para preguntarme si era cierto que yo estaba en medio de un divorcio muy problemático por irregularidades financieras. Algunos clientes empezaron a pedirme citas para hablar sobre la estabilidad de mi consultoría. Varios contactos de negocios empezaron a evitarme en los eventos del rubro. Laura había convertido a nuestro círculo social en un arma. Contaba versiones meticulosamente editadas de nuestra historia a nuestros amigos en común, se pintaba a sí misma como la esposa inocente que descubrió los tratos turbios de su esposo y que ahora estaba siendo castigada solo por tratar de proteger a unos abuelitos de ser explotados. Hacía énfasis en las cuentas bancarias ocultas, la casa demolida y la investigación policial. Pero omitiendo el contexto crucial que habría explicado todo. El golpe más doloroso vino de personas que yo consideraba buenos amigos. Ricardo y Susana Mendoza, una pareja con la que solíamos salir desde hace 5 años, me confrontaron en un evento de beneficencia. Diego, tenemos que preguntártelo de frente, me dijo Ricardo, apartándome hacia la zona del bar. ¿Es verdad que le estuviste escondiendo millones de pesos a Laura? Porque si tienes problemas de dinero, hay mejores formas de manejarlo que andar engañando a tu esposa. Miré a mi alrededor, estábamos en el salón del hotel donde habíamos celebrado juntos cumpleaños, aniversarios y éxitos laborales. La mitad de los presentes evitaba hacer contacto visual conmigo, y la otra mitad nos observaba con obvia curiosidad. Es muy complicado, dije al final. Susana se encontró a Laura ayer en el súper, continuó Ricardo. Estaba llorando. Dijo que la amenazaste con dejarla en la calle y sin un peso después de 8 años de casados. Ese no suena como el hombre que conocemos. ¿Qué podía decirles?
Que su amiga Laura era una narcisista manipuladora que había intentado arruinarle la vida a un par de ancianos con tal de ponerle las manos encima a un dinero al que ella creía tener derecho. ¿Que se la había pasado todo nuestro matrimonio jugando al gato y al ratón con las finanzas? ¿Que todo lo que ellos creían saber sobre nuestra relación estaba fundamentado en puras mentiras? Mi divorcio se resolverá pronto, les respondí en lugar de eso. Creo que entenderán todo mucho mejor cuando salgan a la luz todos los hechos. Pero vi en la cara de Ricardo que él ya había escogido su bando, y no era el mío. Esa noche, me quedé solo en mi cuarto de hotel, haciendo un recuento de lo que me había costado la campaña de Laura. 3 clientes cancelaron sus contratos conmigo. 2 amistades de muchos años probablemente se habían terminado. Mi reputación a nivel laboral había quedado manchada, tal vez para siempre. Pero al ver mi teléfono y toparme con un mensaje de Margarita Chen dándome las gracias por ayudarle con los horarios de los medicamentos de su marido, me di cuenta de algo muy importante. Laura podía quedarse con mi dinero, mi estatus en la sociedad y hasta con mi reputación en el trabajo. Pero no podía quitarme lo único que en verdad valía la pena, la tranquilidad de poder mirarme al espejo sabiendo que había hecho lo correcto. Los cargos criminales en su contra seguían su curso. El divorcio avanzaba sin problemas a pesar de las tácticas agresivas de su abogada. Y lo más importante de todo, al fin era libre, ya no tenía que soportar el trabajo tan agotador que implicaba tratar de amar a alguien que es incapaz de dar amor. El lunes por la mañana, recibí una llamada de Daniel con noticias que lo iban a cambiar todo. El fiscal le quiere ofrecer un acuerdo a Laura, me dijo. 6 meses de servicio comunitario y hacerle pagos de restitución a los Chen, a cambio de que se declare culpable por vandalismo y por dar declaraciones falsas a la policía. ¿Cuál es la otra opción? Si se va a juicio y pierde, podría enfrentar hasta 2 años de prisión, además de condenas por fraude agravado que destruirían cualquier oportunidad de que alguna vez consiga empleo como profesional. Imaginé a Laura sentada en la oficina de su abogada, dándose cuenta al fin de que sus jugadas traían consecuencias reales, que existía un límite en el daño que podía hacer antes de que el sistema se la cobrara. ¿Qué crees que haga? Daniel se quedó callado por un instante. Creo que va a aceptar. Las personas como Laura siempre aceptan los acuerdos cuando al final se ven acorraladas. Tenía razón. Para el miércoles en la tarde, Laura ya había aceptado la oferta del fiscal. El divorcio se finalizó a la semana siguiente. Ella se quedó con la casa y la mitad de nuestros ahorros mancomunados. Yo me quedé con mi negocio, mi herencia y con mi libertad. Pero todavía nos quedaba una última sorpresa. La sorpresa final que definiría cómo terminaría de verdad esta historia. Un año después, estaba parado en el jardín de una modesta casa de 2 pisos en la calle de los Olmos, viendo a Roberto Chen sembrar unos tomates en la jardinera elevada que yo le había construido el fin de semana pasado. Se movía lento, pero con decisión, y cada ratito se detenía para secarse el sudor de la frente, a pesar de lo fresca que estaba la mañana de primavera. No tan hondo, le gritó Margarita desde el porche, donde estaba sentada desgranando chícharos en un tazón de cerámica. Acuérdate de lo que te dijo el hombre del vivero sobre la raíz. Roberto agitó la mano para restarle importancia, pero de todos modos ajustó la profundidad de lo que estaba sembrando. A sus 81 años, ya había aprendido a elegir sus batallas con su esposa, con la que llevaba 57 años de casado. Ese era su nuevo hogar, el que yo les había comprado 6 meses después de que el divorcio se hiciera oficial. No fue un regalo, sino una inversión en algo que jamás había entendido por completo. Esa clase de riqueza que no se puede depositar en el banco. La casa me costó 4 millones de pesos, un precio que a Laura le habría parecido muy poca cosa, pero que a mí se me hacía más que perfecto. 3 recámaras, 2 baños, una cocina con ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana, y un jardín lo suficientemente grande para que cupieran las verduras de Roberto y las flores de Margarita. Lo más importante era que ahora la casa era suya. Las escrituras estaban a su nombre. La pagué de contado, jamás tendrían que preocuparse de que alguien viniera a quitárselas. Señor Diego, me llamó Margarita. ¿Se queda a comer? Volví a hacer sopa de más. Miré mi reloj. Era sábado a mediodía. No tenía a dónde más ir, y la sopa de Margarita ya era leyenda en su nueva colonia. Si no es mucha molestia, con gusto. Ninguna molestia, dijo Roberto, sacudiéndose la tierra de las manos y poniéndose de pie despacito.
Margarita siempre hace comida como para un ejército. Mejor que se lo coma usted, a que engorde yo. Ya se nos había hecho costumbre desde el año pasado. Yo pasaba a visitarlos los fines de semana y les ayudaba con algunos arreglitos en la casa. Margarita a fuerza quería darme de comer, y nos la pasábamos horas platicando de todo y de nada. Me contaban historias sobre su infancia en China, sobre cómo habían emigrado a México en los años 70, y de su hijo, que vivía en California y les marcaba por teléfono cada domingo. Yo les contaba de mis padres, de mi trabajo, de mis planes a futuro. Pero lo que nunca les dije, lo que jamás le confesé a nadie, era que esas tardes de sábado se habían convertido en lo mejor de toda mi semana. Después de comer, mientras Roberto se acomodaba en su sillón para la siesta y Margarita andaba atareada en la cocina, a pesar de que yo me había ofrecido a lavar los platos, me puse a pensar en lo mucho que había cambiado mi vida desde aquella llamada en ese hotel de la Ciudad de México. Ya habían pasado 8 meses desde que firmamos el divorcio. Laura se quedó con la casa en Lomas del Valle, aunque tuvo que pedir una hipoteca para poder pagarme mi parte. También se quedó con la mitad del dinero de nuestras cuentas de inversión compartidas, unos 7 millones de pesos. Su abogada había peleado a capa y espada para quedarse con una parte de la herencia, pero gracias a los documentos que Daniel presentó, quedó más que comprobado que esos 87 millones venían de una propiedad que yo tuve desde antes de casarnos. Laura aceptó el trato del juez y le tocó hacer 6 meses de servicio comunitario en un banco de alimentos local. Me daba cierta ironía pensar que alguien que mandó a unos ancianos a la calle ahora tuviera que pasarse los fines de semana sirviéndole a gente sin hogar, aunque no lo disfruté particularmente. La justicia no se trata de venganza, sino de tener consecuencias a la altura de los daños que hiciste. También me enteré por amigos en común que estaba pasándola mal con el dinero. Los pagos de su casa le salían en mucho más de lo que ganaba en su trabajo de medio tiempo, y encima tuvo que pagarle casi todo el dinero de su parte del divorcio a su abogada. Ya había intentado vender la casa 2 veces, pero las ventas de inmuebles estaban flojas y no lograba que le dieran lo suficiente como para liquidar la hipoteca y que además le sobrara algo. Y lo que es más importante, su imagen ante todo nuestro círculo social se había hecho pedazos en cuanto todos se enteraron de la verdad. Ricardo y Susana Mendoza, la pareja que me reclamó aquella noche en el evento, tuvieron la decencia de marcarme a los 6 meses para pedirme perdón. Se habían enterado de los cargos penales, de los ancianos desalojados, y de la manipulación sistemática de Laura durante nuestro matrimonio. Sus disculpas fueron sinceras, pero descubrí que sus validaciones ya no me hacían falta. El negocio se recuperó más rápido de lo que esperaba. Se corrió la voz de que la investigación criminal me había deslindado por completo y varios de los clientes que en un principio tomaron distancia, regresaron ofreciéndome contratos todavía más grandes. Resultó que, a la larga, valía 1000 veces más mi reputación de ser alguien íntegro, que todas las conexiones sociales que Laura pudo haber tenido alguna vez. Pero el cambio más grande que tuve no fue financiero ni profesional. Fue algo personal. Empecé a meterme de voluntario en el asilo a donde Roberto y Margarita iban a jugar cartas 2 veces por semana. Lo que empezó como visitas ocasionales para ver cómo se acoplaban a la colonia, evolucionó hasta convertirme en una parte regular de los programas del lugar. Ayudaba a los abuelos a usar la tecnología, los llevaba al doctor cuando no tenían parientes que los acompañaran, y poco a poco me fui volviendo parte de una comunidad que yo ni siquiera sabía que existía. Hace 3 meses, la directora del asilo me propuso formar parte de la mesa directiva. Nos hace falta alguien que tenga experiencia en los negocios, me explicó Elena Martínez mientras nos tomábamos un café en su oficina abarrotada. Alguien que entienda de finanzas, pero que también sepa lo que nuestros ancianos necesitan de verdad. Ahí atendían a unas 300 personas de la tercera edad en el municipio, y les daban desde entregas de comida hasta transporte y talleres recreativos. Siempre andaban cortos de presupuesto, sus instalaciones ya estaban viejas y los empleados trabajaban muchísimo y ganaban muy poco. Pero ver la cara de la gente a la que apoyaban me recordaba de que se suponía que servía el dinero. Me puse a pensar en la señora Pérez, la viuda de 85 años que no faltaba ni un día al asilo porque era el único lugar donde le alcanzaba para comer al mediodía y platicar con otro ser humano. Pensé en Héctor Kim, el veterano de 90 años que en su juventud levantó una exitosa constructora de jardines, pero que ahora vivía del seguro social porque las facturas médicas lo dejaron sin los ahorros de toda su vida. Estas eran personas que habían trabajado duro, sacaron adelante a su familia, le aportaron mucho a su comunidad, y que no se merecían pasar sus últimos años solos y batallando.
Acepté el puesto en la directiva, y para Navidad, logré que los demás me dieran permiso de financiar una remodelación a lo grande. El nuevo anexo Comunidad Margarita y Roberto Chen se inauguró apenas el mes pasado. Ahora cuenta con una cocina industrial donde los voluntarios preparan comidas a domicilio, una clínica de salud con enfermeras especialistas en atención geriátrica. Y un salón de computación para que los ancianos puedan hacer videollamadas con sus familias lejanas o aprendan a usar la banca en línea. Hicimos una pequeña ceremonia de inauguración que fue muy especial. Nos reunimos unas 50 personas en el salón principal mientras Elena Martínez daba unas palabras sobre lo importante que es cobijar a nuestros adultos mayores más vulnerables. Roberto cortó el listón con las manos temblorosas, mientras Margarita se secaba las lágrimas con un pañuelo. ¿Por qué le puso nuestro nombre? Me había preguntado Margarita cuando le propuse la idea por primera vez. Nosotros solo somos gente normal. No, le dije. Ustedes son personas extraordinarias a las que les tocó llevar vidas ordinarias. Y justo es a ese tipo de gente a la que este lugar tiene que hacerle los honores. Ahora que los miraba, a Roberto regando sus tomates con tanta concentración en su jardín, y a Margarita barriendo el porche, entendí algo sobre la felicidad que nunca logré captar mientras estuve casado con Laura. La felicidad no se trata de acumular suficiente dinero para impresionar a otras personas. Se trata de tener suficientes recursos para cuidar de la gente que amas, y un propósito suficiente para hacer que tu vida valga la pena. Los 87 millones de pesos que Laura anhelaba controlar tanto seguían ahí, guardados en cuentas de inversión, creciendo a buen ritmo y dándome una seguridad financiera mayor a la que alguna vez voy a necesitar. Pero el dinero que yo sentía que en verdad valía más, era esa pequeña cantidad que gastaba mes con mes apoyando al asilo, ayudando a familias como los Chen y construyendo el tipo de comunidad de la que mis padres habrían estado muy orgullosos de formar parte. Me sacó de mis pensamientos el sonido de mi teléfono. El número de Daniel apareció en la pantalla. Tengo noticias, me dijo en cuanto contesté. Laura se declaró en bancarrota. Sentí algo que bien podría haber sido tristeza, pero no por el motivo que uno pensaría. ¿Qué pasó? Pues ya no aguantó con las mensualidades de la casa. Y al parecer, pidió un préstamo poniendo su auto como garantía para pagar sus deudas de las tarjetas de crédito, y todo eso ya la alcanzó. Lo está perdiendo todo. Caminé hacia el otro lado del jardín de Roberto, bajando la voz para que la pareja no me escuchara. ¿Está pidiendo ayuda? La verdad no, de hecho está intentando que le reduzcan los pagos de restitución penal argumentando dificultades económicas. Dice que no le alcanza para pagar la mensualidad a los Chen. La restitución era de solo 3,500 pesos al mes, dinero que se suponía que ayudaría a cubrir los gastos adicionales en los que Roberto y Margarita incurrieron tras la demolición de su casa. Era una cantidad simbólica si la comparabas con todo lo que Laura en realidad les había costado, pero el principio era lo que importaba. ¿Tú qué crees que pase? Lo más seguro es que el tribunal no apruebe la solicitud. La restitución criminal no se puede perdonar por una bancarrota, y 3,500 pesos al mes no se considera una cantidad irrazonable para alguien que está en perfectas condiciones físicas para trabajar. Después de que Daniel colgó, me quedé un buen rato ahí, parado en el jardín de los Chen, pensando en cómo nuestras elecciones nos habían arrastrado a Laura y a mí hasta lugares tan diferentes. Me había casado con ella pensando que era alguien con ambición, con sofisticación, alguien que me obligaría a lograr más de lo que podría alcanzar estando solo. Lo que no supe entender fue la diferencia entre la ambición y la codicia, entre querer construir algo significativo y el simple capricho de adquirir cosas que impresionaran a los demás. La versión del éxito de Laura se trataba de símbolos de estatus. Casas caras, autos de lujo, ropa de diseñador, y contactos sociales que pudiera usar como trampolín para tener más oportunidades de comprar más símbolos de estatus. Era una persecución en círculos que nunca le traía satisfacción, porque siempre iba a haber alguien con una casa más grande, un auto más nuevo o amistades mucho más exclusivas. La versión del éxito de mis padres se trataba de las relaciones. Un matrimonio que se hacía más profundo con el tiempo. Hijos que crecieron sintiéndose amados y seguros. Vecinos que terminaron siendo como su familia. Un trabajo que les daba dignidad y un propósito. Murieron en la misma casa humilde donde me criaron, rodeados de fotografías de personas que los amaban, dejándome un legado de bondad que aún hoy sigue rindiendo frutos en mi vida. Señor Diego, me gritó Margarita desde el porche.
Se ve muy serio para ser sábado en la tarde. Véngase a sentar. Ya casi se despierta Roberto y le va a querer enseñar sus plantas de chile. Subí los escalones y le recibí el vaso de té helado que me puso en las manos. El sol de la tarde caía sobre el pequeño jardín delantero, iluminando los bordes de flores que Margarita había plantado alrededor del huerto de Roberto. Su buzón, el mismo que yo le había ayudado a instalar a Roberto el mes pasado, llevaba su nombre en letras negras muy pulcras, Chen. Así es como se veía la riqueza cuando se usaba adecuadamente. No para comprar cosas, sino para comprar tranquilidad, no para apantallar a extraños, sino para cuidar a los que te importan. No para acumular bienes, sino para construir relaciones que durarían más que cualquier cuenta en el banco. Margarita, dije. ¿Le puedo preguntar algo? Claro que sí. ¿Alguna vez piensa en la casa de la calle de los Pinos? ¿La extraña? Se quedó un momento en silencio, meciéndose lentamente en la silla de madera que Roberto había comprado en una venta de garaje y que había pintado de blanco para que combinara con su puerta principal. Extraño a los vecinos, dijo finalmente. A la señora Pérez, de aquí al lado, que cada verano me daba tomates de su huerto. Y a Tomás Moreno, el de enfrente. Siempre ayudaba a Roberto a arreglar el carro cuando no prendía. Ese vecindario era como una familia. ¿Alguna vez desearía que nada de esto hubiera pasado? ¿Que Laura no hubiera demolido la casa? Margarita dejó de mecerse y me miró con esa sabiduría tan clara que solo te da el haber sobrevivido 8 décadas de giros inesperados de la vida. Señor Diego, ¿sabe qué fue lo que aprendí en 82 años? Que las cosas malas pasan, pero la gente buena hace cosas buenas de las cosas malas. Su esposa nos quiso lastimar, sí, pero usted se aseguró de que estuviéramos bien. Y mírenos, ahora tenemos una casa hermosa, un buen vecindario, y ya ni por la renta nos preocupamos. A veces Dios usa a la gente mala para unir a las personas buenas. Como si sus palabras lo hubieran invocado, Roberto se asomó por la puerta, con el cabello alborotado hacia todos lados después de su siesta. ¿Ya están listos para el recorrido de las plantas de chile?, anunció muy serio. Este año son unos chiles muy importantes. Margarita dice que van a picar mucho, pero yo sé muy bien lo que hago. Pasé la siguiente hora examinando las plantas de chile tan bien cuidadas de Roberto, mientras me explicaba sus teorías sobre la preparación de la tierra y la distancia óptima entre cada planta. Margarita sacó un plato de galletas caseras y escuchó todo su sermón con la paciencia de alguien que llevaba 57 años escuchando las mismas presentaciones, pero a quien todavía le parecían entrañables. Cuando llegó la hora de irme, me acompañaron hasta el auto como hacían todos los sábados. Roberto me estrechó la mano con formalidad, mientras Margarita me abrazaba y me encajaba un tope con las sobras de su sopa. Maneje con cuidado, dijo, usando las mismas palabras de cada semana. Nos vemos el próximo sábado. Aquí estaremos, dijo Roberto. Y yo sabía que así sería. Mientras manejaba a casa, pasando por las calles arboladas de su colonia, frente a casas donde las familias terminaban sus cenas de fin de semana y los niños jugaban en los jardines delanteros, pensé en la carta que había recibido de la abogada de Laura la semana anterior. Me pedía una cita para hablar sobre lo que su abogada llamó posibles conversaciones de reconciliación. Leyendo entre las líneas de su lenguaje legal, lo que quería saber era si yo estaba interesado en darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. Le pedí a Daniel que le respondiera con una negativa, amable pero firme. Hay errores que se pueden perdonar. Algunas relaciones pueden repararse con tiempo, esfuerzo y un compromiso genuino de querer cambiar. Pero lo que Laura y yo compartimos no había sido un matrimonio real. Fue una actuación, una ficción muy elaborada, donde yo interpreté el papel de un marido exitoso mientras ella hacía el papel de la esposa devota. Ambos fingiendo que lo que sentíamos el uno por el otro era amor, y no conveniencia. El amor de verdad no era lo que yo había sentido por Laura durante nuestros 8 años juntos. El amor de verdad era lo que veía entre Roberto y Margarita. Dos personas que habían construido una vida basada en el respeto mutuo, valores compartidos y un cuidado genuino por el bienestar del otro. El amor de verdad era lo que mis padres habían compartido. Ese tipo de asociación donde la felicidad de cada persona es verdaderamente importante para el otro, donde las decisiones se toman basadas en lo que es bueno para ambos, en lugar de lo que beneficia a uno a costa del otro. Esa noche,
Me senté en mi modesto departamento y revisé los planos que Elena Martínez me había mandado para la próxima ampliación del asilo. Invirtiendo cuidadosamente otra parte de mi herencia, podríamos agregar una pequeña clínica médica y un servicio de transporte para los ancianos que ya no podían manejar. Costaría alrededor de 14 millones de pesos, un dinero que Laura habría considerado un desperdicio en personas que no podían ofrecer nada a cambio. Pero durante este último año había aprendido algo muy importante: las mejores inversiones son las que te pagan dividendos en satisfacción, y no en dólares ni en pesos. Mientras firmaba los formularios de autorización y me preparaba para transferir los fondos, pensé en mis padres y en lo que habrían opinado sobre cómo utilicé su legado. Papá, que trabajó dobles turnos para terminar de pagar una hipoteca modesta, y mamá, que ahorró cada centavo para poderme dejar algo valioso cuando ellos se fueran. Me habían dado mucho más que dinero. Me dieron el ejemplo de cómo vivir con dignidad, de cómo valorar las cosas correctas y de cómo generar el tipo de riqueza que importa. Y por fin, a mis 55 años, estaba empezando a entender lo que habían tratado de enseñarme todo este tiempo. La verdadera herencia no fueron los 87 millones de pesos. Fue saber qué hacer con ellos.